¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video y escriban sus comentarios. Amigos, esta información pues les va a causar, creo que bastante alegría, sobre todo aquellos que congenian con la cuarta transformación, porque se da a conocer pues que los medios de comunicación tradicionales están viviendo su peor momento en México, y no solo en México sino en Latinoamérica, pero específicamente México está pero por los suelos en este sentido. No hay confianza en los medios tradicionales. Vean nada más, por ejemplo, México en radio el 34%, televisión 30%, prensa escrita 30%. Esto es el Latino Barómetro que dieron a conocer, donde pues evidentemente los resultados son conocidos precisamente porque pues ya nadie cree en las falacias de estos chayoteros, más cuando, por ejemplo, no informan la realidad. Vean lo que está sucediendo en Estados Unidos. Se están quedando sin trabajadores ante pues ya las deportaciones masivas que está lanzando Donald Trump y que opositores están respaldando, amigos, opositores como Lili Téllez están pues no queriendo cerrar filas con la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, sino pues todavía se alegran de las medidas que toma Donald Trump contra nuestro país. Es por eso que están tan amolados en ese sentido, tanto chayoteros y yo diría que hasta la misma oposición, pero tanto acusan que los cárteles, que Morena tiene vínculos con el crimen organizado. Pero miren nada más los decomisos que hace la Guardia Nacional, donde encuentran hasta 294 paquetes de droga y 5 paquetes de metanfetaminas. Y así, pues lo empaquetan para destrucción y pues un fuerte golpe para el crimen organizado, amigos. Y que no puede decir, obviamente, la oposición con pruebas, porque estas son evidencias de que se está combatiendo pues al narco en nuestro país y que también se busca pacificar a la nación. No es nada más pues como ellos. Precisamente Lili Téllez, ¿qué puede decir con respecto a este tema si ellos son los que tienen a su máximo exponente de seguridad en prisión en Estados Unidos? Pues esto fue lo que tanto quiso berrear, y por eso con estos tweets que vieron pues le callamos el hocico a Lili Téllez, o más bien a Lela Téllez. Absolutamente, estamos en un panorama muy peligroso ante algunas decisiones de Trump, pero sí, hay que hacer énfasis en que esto se da por la incompetencia del gobierno mexicano, del gobierno de la 4T. ¿Cómo empezó todo este asunto con Trump? Porque Sheinbaum se negó a clasificar a los cárteles como terroristas. Ahí empezó el asunto, broso. Hay que hacer memoria. Y esto es de hace muy poquito, ni siquiera es de hace un año. ¿Qué le pidió Trump a Sheinbaum? Procede contra el crimen. Porque Trump no le pidió a Sheinbaum que clasificara a los cárteles como terroristas. Nada más le pidió que procediera. Y Sheinbaum no quiso. La negativa de Sheinbaum a proceder contra el crimen organizado es lo que tiene ahorita a México en vilo frente a las amenazas en asuntos comerciales de Trump. No la soberanía, La negativa de Claudia a ir contra los caminos. Es la continuidad de la negativa de Andrés. O sea, es la continuidad de abrazos no balazos, ¿no? O sea, porque finalmente el trato entre el gobierno y el crimen organizado en el país, como nunca tan descaradamente se había visto esta colisión
Sobre todo, te acordarás muy bien en las intermedias, era atropellante ver cómo toda la parte del Pacífico se estaba permeando, ¿no? De esos intereses regionales que ahí están y son tolerados. Desde hace varios años lo dijo el ex embajador Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México. Sí. Él dijo que gran parte del territorio, se refería creo que a un 30-40% del territorio mexicano está en manos de los criminales. Sí. Y dijo también que las órdenes de AMLO era dejar pasar a los criminales, que los cárteles, no meterse con ellos. Eso se filtró. Esas declaraciones de Christopher Landau se filtraron. Ahora Christopher Landau está en el equipo de Donald Trump. Ellos saben perfectamente bien que México es un narcoestado. Saben perfectamente bien que Morena pactó con los cárteles, que los protege, que son socios. Yo les digo en el Senado, bancada de los mafiosos, y no exagero. Ve nada más quién es el líder de la bancada, un mafioso del tamaño de Adán Augusto López, de como dejó Tabasco. Entonces, y lo sabemos todos los mexicanos, pero hay mucho miedo. Y hay mucho miedo con razón, porque los asesinatos con Morena han subido en una forma exponencial, brutal, porque los secuestros, los desaparecidos, los incendios, la forma en que se han apoderado, el cobro de piso. Sí. Vaya, en los ranchos de la frontera norte, del lado mexicano, hay cárteles que tienen tomados los ranchos. Y no te hablo de grandes ranchos, de todo tipo. Desde ahí hasta Valle de Bravo, donde cobran piso por tener cuántas gallinas. No, claro. Y además esto se salió de control. En varios lugares del país, no en varios, en un chingo de lugares del país, ya... ¿De Chiapas? No, el lugar que tú me digas, oiga, quiero construir un cuarto. Ah, sí, pero ya no le puedes comprar el material a este cabrón que antes te lo compraba. Ahora se lo compras a tal. Oiga, no, pero es que yo trabajo con este señor hace 20 años. No, ya no. Es acá. Es acá. Igual servicios, igual limones, igual aguacates, Exacto. Lo que sea. ¿Cuándo habíamos visto que mexicanos huyeran de México, valga la redundancia, por la frontera de Chiapas? Sí. Por la frontera sur. Sí. Mexicanos escapando de la violencia hacia Centroamérica. Esto llegó ya al punto tal que Estados Unidos tuvo que decir, basta, los grupos de cárteles van a ser designados terroristas. Esto es mucho más grave que lo de Genaro García Luna, a quien, por cierto, yo denuncié mucho. Es mucho más grave porque siempre sale Sheinbaum con lo mismo que García. No saben decir otra cosa que García Luna. No, bueno, pero sí. Pues esto es más grave, porque García Luna ya está en Estados Unidos cumpliendo sentencia, pero es mucho más grave que Estados Unidos haya decidido ya clasificar como terroristas a los cárteles que lo de García Luna. ¿Por qué? Porque estos de Morena lo que hicieron con tal de llegar al poder fue pactar, asociarse con los cárteles y así obtener el poder. Nunca había visto, perdón que no te deje hablar, pero en tu propio programa, pero siendo la madrina, síguete, comadre, tú síguete. Vaya, yo falta el respeto a mi comadre. Tú síguete, comadre. Yo nunca había visto un gobierno con tanta falta de compasión y de amor al prójimo. Si algo no le ha importado a Morena, es la matazón de mexicanos. Sí. Y no entiende Sheinbaum que los mexicanos no quieren estar en el México de Morena. Los mexicanos se van del México de Morena. Los migrantes no quieren regresar al México de Morena porque los migrantes saben que con Morena han tenido que mandar más dinero porque las cosas están peor a sus familias y los migrantes saben que la inseguridad está peor. Por eso resulta casi una mentada de madre el llamado a la unidad nacional. O sea, tú te acordarás de aquellos tiempos de la solidaridad de Salinas de Gortari. Y la gente de ese tiempo decía que no chingue, que no chingue. O sea, ese tipo de llamados debe surgir siempre de la sociedad, nunca del gobierno, no del gobierno. Al gobierno no le corresponde decir, vamos todos por la solidaridad. No, tú trabaja, cabrón, y nosotros veremos si nos solidarizamos con una causa o con una persona o con el país completo. La unidad nacional
ahorita, después de 6 años de estar persiguiendo periodistas, calumniando a opositores, de estar insultando a la inteligencia de millones de mexicanos, de burlarse del desabasto de medicinas, del avión presidencial, del Tren Maya, de la deforestación, el crimen ecológico, todo eso que hemos vivido. Al final, vamos a pedirte la unidad nacional. ¡Ah, cabrón! ¿Unidad nacional para defender al narco? ¿Para defender al narco que también es pueblo? De ninguna manera unidad con Morena. ¿Por qué? Unidad con la presidenta, yo jamás. Porque corres el riesgo de ser llamada traidora a la patria. Ellos están asociados con los criminales y yo jamás me voy a sentar ni a dialogar con esos de Morena, empezando por la propia Sheinbaum, porque sé y porque a mí sí me duele cómo han entregado el país a los cárteles. Yo no trato, ni hablo, ni saludo a personas que están asociadas con los mafiosos y que no se nos olvide. Aquí la unidad es con los mexicanos, sí, con los intereses de los mexicanos, no con los narcopolíticos. No. No, los narcopolíticos, qué unidad ni qué nada. Pero si además ahí tenemos la retahíla, el diario quehacer destructor de Morena los últimos 6 años. A ver, destruyeron a la República. Bueno. Hicieron un narcoestado. ¿Sabes qué pasa, Broso? Todos sabemos cómo está arrasado el país por los criminales. Sí. Todos lo sabemos. A ver, tú platicas con el taxista, con el del Uber, con el de Abarrotes, con los empleados de las tiendas. En cualquier lugar de la República. Todos saben. ¿Y qué se dice? Que hay que guardar silencio porque ya tomaron todas las plazas. No es que las hayan tomado, es que Morena vendió parte del territorio nacional. Morena entregó la soberanía de México al crimen organizado. Que no venga Claudia Sheinbaum con cuestiones de que está en peligro la soberanía. La soberanía de México no está en peligro. No es cierto. Miente Claudia como ha mentido siempre AMLO. Pero tienen que salir a decir que la soberanía está en peligro porque ya no hayan qué hacer. Pero es un producto. Igual que la narrativa de Trump. Igual, dice Claudia, lo dijo en la mañanera pueblerina que tiene, lo dijo, ellos quieren invadir el país, pero nosotros tenemos al himno nacional. Y aquí habría que aclarar, o sea, nadie está diciendo si Trump es mejor que la 4T. No. Trump es un recabrón. Desde entonces, desde que hacía sus reportajes, antes de mi atentado todavía, yo empecé a pensar que deberían ser catalogados como terroristas, porque eso es lo que hacen, aterrorizan. Nada de que los de Morena salen con unas estupideces, Broso, diciendo, no, es una cuestión ideológica. Nada, aterrorizan. Desde entonces yo aterrorizan, matan, extorsionan, te dejan sin nada, acaban con la vida de niños. Hace poquito, hace como 2 meses, mataron a un agricultor aquí en el centro del país. ¿Cuántos empresarios han matado? Esto no puede seguir. Entonces, para mí ver que por fin se les nombró como terroristas, para mí es un logro. Pero fíjate. Porque fíjate, Broso, espérame. Yo había presentado una iniciativa para que el gobierno mexicano lo hiciera y no quisieron. Obviamente no, porque son narcopolíticos. Cualquier político que no quiera llamar a los cárteles como terroristas es un narcopolítico. Punto. Así de sencillo. Volví a presentar la iniciativa y se negaron pues porque son narcopolíticos. Pero además, la tragedia que estamos ahora sí que desilvanando, acuérdate tú, antes de llegar a esos asuntos de, no, nosotros nunca vamos a ser como Venezuela, no, nosotros nunca vamos a ser como Cuba, antes hubo otra. Nosotros nunca vamos a ser como Colombia. Acuérdate tú, nunca vamos a ser como Colombia. Si el jefe de todos los narcos en Colombia llegó a tener lugar en el Congreso de Colombia,
Vimos a un jugador de la Selección Nacional de Colombia fallar un gol en Los Ángeles, 94, y cuando regresó, porque falló. Nunca vamos a ser como Colombia. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos. México está peor que en Colombia. Bueno, a punto de Colombia, a punto de Venezuela y a punto de Cuba. Claudia Sheinbaum empezó a responderle a Trump en la mañanera. Señora Sheinbaum, Trump no ve la mañanera. Ni nadie de su equipo ve la mañanera. Pero tiene su público. Pero empezó a darle clases a Trump desde la mañanera. Empezó a darle clases sobre la economía estadounidense a Donald Trump. Sí. ¿Qué prepotencia? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Al secretario de Relaciones Exteriores? ¿Cómo se les ocurre pensar que ella sabe más que Trump sobre cómo funciona la economía estadounidense? Pero una vez se la llevó dándole clasecitas a Donald Trump. Ridículas, que no sirvieron para nada. Yo le dije en el Senado, señora Sheinbaum, Claudia, la secretaria de AMLO, llámele a Trump. No se haga chiquita, tenga estatura como jefa de Estado, aunque sea ilegítima y aunque esté ligada con ya está ahí sentada, llámele a Trump. En la tribuna tuve que exigírselo y ya al día siguiente le llamó y quién sabe qué relajo hubo en esa llamada, que ella publicó que había hablado con Trump ciertas cosas y Trump publicó que habían hablado otras. Sí. Desde entonces no han vuelto a hablar. Qué bueno que no han vuelto a hablar porque ve todo lo que ha pasado desde esa llamadita que tuvo con Trump. Bueno. No, ¿qué está haciendo aquí? Debería estar en Davos. Deja tú Davos. Debería estar Claudia Sheinbaum en Estados Unidos hablando. ¿Qué no dice que son pares ella y Trump? Que no se la lleva diciendo que son pares. Pero le falta ve la dimensión. Carácter, broso. Ve la dimensión. Le falta carácter para ir a defender los intereses de los mexicanos. Ella sigue defendiendo los intereses de los criminales. Pero ve la dimensión. Pero es que ella no está a la altura. Ella es parte del guión. Ella es la secretaria de AMLO. Por eso le digo Claudia la secretaria. Ella es parte del guión. Te voy a decir cómo opera el Senado. El exsecretario particular de AMLO es senador. Sí. Se sienta por ahí enfrente de mí, de este lado. Sí. Y yo los veo. AMLO desde su cueva donde está, escondido, y ahorita muerto de miedo, por cierto, por lo de los cárteles como terroristas. Desde ahí le dicta al senador, que era su secretario particular, qué hay que hacer. Y luego va Dan Augusto López a preguntarle a este senador qué dijo AMLO que hay que hacer. Entonces Claudia, la secretaria, nada más sale a repetir lo mismo que decía AMLO. Igual que le toca decir a Adán o a Monreal o a todos ellos. O sea, van en el guión de la bestia macuspana. Sí, porque el que manda es el que está encuevado, que es López Obrador. Así es. Y al que le pega directamente esto de los terroristas es a él, porque él es el capo di tutti capi, el cártel de Morena. Ojalá fuera Trump por el cártel de Morena, que son los que es el brazo político del crimen organizado. El mundo. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que no debemos tener miedo de decir, si no, nunca vamos a salir de esta violencia, de esta muerte, de este sufrimiento del pueblo mexicano. Y también hay que decir a la voz. Le da miedo a la presidente. Le da miedo a la presidente salir al mundo como jefe de Estado. Y hay una cuestión muy interesante que observar. En cuanto Trump designó a los cárteles como terroristas, los legisladores de Morena se arrancaron a Sinaloa. Claro. A tener una gran reunión, a respaldar a Rocha. Ese es un mensaje del gobierno de Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos. Y el mensaje es que están cerrando filas con los cárteles. La unidad nacional y el cierre de filas con los cárteles. Por eso yo le digo a las personas, nada de cerrar filas con Morena, ni de dialogar con la presidenta, ni de sentarse a tomar un café, ni de tratar nada en lo más mínimo con las personas que están con la mafia, nada de nada. Tenemos
que recuperar a México. Y para recuperarlo tenemos que echar a esta narcoizquierda. Mira, nos vamos a quedar en este capítulo donde a este gobierno que lleva 2 sexenios ya no le alcanza para convocar a la unidad nacional. Ya no le alcanza para nombrar traidores a la patria a su gusto y placer. Por ya cierto, no les alcanza. Nos dijo traidores a la patria. Claro. A los que apoyamos que Trump le diga terroristas a los cárteles. Pero claro. Pero ¿cómo es posible? Ella, Sheinbaum, aquí se lo repito, es una hija de Victoriano Huerta. Pues te lo estoy. Ella es la traidora porque ella está defendiendo los intereses del crimen organizado en lugar de defender los intereses de los mexicanos. Y en ese capítulo... Entonces, nada de unidad con ella, nada de En ese capítulo nos quedamos porque en la historia este capítulo apenas se está escribiendo. Este capítulo que viene va a ser durísimo, pero puede ser para bien o puede ser para nuestro mal eterno. Y lo tendremos que platicar. Tenemos que hacerlo. Tendremos que intentarlo. La historia se está escribiendo con muchas plumas y en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. No nada más lo que está pasando aquí. Ya todo está conectado como si fuera una película de terror. Todo está conectado. Y estaremos juntos, comadre. Pues, compadre, el programa ha crecido muy bien. Bueno, oiga, comadre, yo le agradezco mucho, pero nos veremos aquí y nos encontraremos para ver en qué va el capítulo de terror. Si ha aumentado la sangre o van creciendo las flores. Los mexicanos vamos a sacar la casta. Los mexicanos de bien, no los narcopolíticos de Morena, los mexicanos de bien vamos a salvar a México y vamos a volver a fundar a nuestra república. Ya lo veremos y lo veremos juntos.